Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Astrid Aldana, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala y en esta ocasión les hablaré un poco de lo que son las redes neuronales y cómo funcionan. Muy bien, a pesar de su nombre, las redes neuronales no tienen un concepto demasiado complicado detrás de ellas. El nombre, como podés imaginar, viene de la idea de imitar el funcionamiento de las redes neuronales de los organismos vivos. Para que lo entiendan un poco, es un conjunto de neuronas conectadas entre sí y que trabajan como un conjunto sin que haya una tarea concreta para cada una. Cada neurona aprende en base a la experiencia. Las neuronas van creando y reforzando ciertas conexiones para aprender algo que se queda fijo en el tejido. Ahora bien, por bonito que suene esto, el enfoque biológico no ha sido especialmente útil. Las redes neuronales han ido moviéndose para tener un foco en matemáticas y estadística. Se basa en una idea sencilla, dados unos parámetros, hay una forma de combinarlos para predecir un cierto resultado. Tenemos varios ejemplos. En este caso, sabiendo los píxeles de una imagen, habrá una forma de saber qué números hay escritos. O conociendo la carga de servidores de un centro de procesamiento de datos, su temperatura y demás, existirá una manera de saber cuánto van a consumir. De esta forma lo hace Google. El problema, claro está, es que no sabemos cómo combinarlos. Las redes neuronales permiten buscar la combinación de parámetros que mejor se ajusta a un determinado problema. Muy bien. Las redes neuronales son un modelo para encontrar esa combinación de parámetros y aplicarla al mismo tiempo en el lenguaje propio. Encontrar la combinación que mejor se ajusta es entrenar la red neuronal. Una red ya entrenada se puede usar luego para hacer predicciones o clasificaciones, es decir, para aplicar la combinación. Bueno, para entenderlo bien cómo funciona esta red, vamos a ir con un ejemplo. Muy bien, el ejemplo dice así. Supongamos que ustedes son alumnos de una clase en la que el profesor no ha dicho exactamente cómo va a poner las notas. Para empezar, supongamos que solo se han dicho 2 exámenes y tienen la nota de cada uno de ellos al final. Vamos a ver una imagen donde tenemos nuestras entradas, el peso de las entradas y una salida. En este caso, ¿cómo usamos una red neuronal para saber cuánto vale cada examen? Aquí nos bastará con la unidad de la red neuronal, el perceptrón. ¿Qué es un perceptrón? Es un elemento que tiene varias entradas con un cierto peso cada una. Si la suma de esas entradas por cada peso es mayor que un determinado número, la salida del perceptrón es 1. Si es menor, la salida es un 0. En nuestro ejemplo, las entradas serían las dos notas de los exámenes. Si la salida es un 1, esto es la suma de las notas por su peso correspondiente. Es mayor que 5. Es un aprobado. Si es 0, se suspendió. Los pesos son lo que tenemos que encontrar con el entrenamiento. En este caso, nuestro entrenamiento consistirá en empezar con 2 pesos aleatorios, por ejemplo, 0.5 y 0.5, el mismo peso a cada examen, y ver qué resultado de la red neuronal para cada alumno. Si falla en algún caso, iremos ajustando los pesos poco a poco hasta que esté todo bien ajustado. Por ejemplo, si un alumno con muy buena nota en el segundo examen ha suspendido el curso, bajaremos el peso del segundo examen porque claramente no influye demasiado. Poco a poco acabaremos encontrando los pesos que se ajusten a las notas que puso al profesor. La idea del ajuste o retroalimentación es ir adaptando la red a la información oculta que tienen los datos que les pasaremos para que aprenda.
Como decía antes, esto es el ejemplo simple. Quizás queramos complicarlos más poniendo más exámenes, más nodos de entrada o queriendo sacar más resultados, como puede ser un perceptrón cuya salida sea 1 si el alumno tiene matrícula de honor, multiplicando la potencia de redes multicapa. Bueno, ahora bien, ¿cómo usamos una red neuronal para saber cuánto vale cada examen? El ejemplo que he puesto antes funciona, pero no se puede decir que sea demasiado potente, pero quizás es que es demasiado simple. No decimos al principio que las redes neuronales eran un grupo de neuronas conectadas entre sí. ¿Cómo se logra esa conexión en las redes neuronales? Buena pregunta, ¿no? El concepto que nos falta aquí es la de las capas. Y para aplicarlo vamos a seguir con nuestro ejemplo del profesor que pone notas sin decir cómo, añadiendo un trabajo que había que entregar. Resulta que se da una situación curiosa. Hay dos alumnos que tienen la misma nota en los exámenes. 2 dieces, pero uno tiene un 7 en el trabajo y el otro un 4. El del 7 ha aprobado el curso, pero el del 4 no. Hay un alumno que no tiene un 10 en el trabajo y un 4.99 en los dos exámenes y que está suspendido. Después de las capas de convolución, poner otra red neuronal tradicional que ahora tendrá más fácil el trabajo no tiene que valorar cada píxel por separado, sino que mirar a un conjunto de características de alto nivel de la imagen. Ya no se trata de decir si la podemos intentar entrenar una red neuronal como la de antes, todo lo que queramos en esta situación que no va a funcionar bien. Es posible que funcione en muchos casos, pero no va a ser perfecta, y es que parece que la nota de trabajo no influye, salvo que lo suspendas, en cuyo caso estás suspendido directamente, es un filtro. Un 1 o un 0 que tenemos que sacar en la red neuronal antes de poder dar el resultado de aprobado o suspendido del curso, ya deberías ver por dónde van los tiros. Efectivamente, necesitamos más capas, necesitamos un perceptrón intermedio que nos diga si el trabajo está aprobado o no y contar eso en el perceptrón de salida. Una posibilidad sería una red como la siguiente. Ahora bien, aquí estamos viendo. El primer perceptrón mira si la nota del trabajo multiplicada por -1 es mayor que -5, o lo que es lo mismo, si la nota es menor que 5. Si lo es, entonces su salida es 1. Al multiplicarla por -10 en la entrada del segundo perceptrón, forzará siempre un suspendido si el trabajo está aprobado. La salida del primer perceptrón será 0 y no afectará a la medida de los exámenes. Bueno, ¿qué hemos logrado con esto? O más generalmente, ¿para qué nos sirven las capas? Lo que hemos logrado ha sido añadir información que no estaba antes. Recogemos los datos de entrada, los exploramos y sacamos las características que mejor nos ayuden a entender qué está pasando. Lo más interesante de las capas es algo que aquí no hemos visto. En el ejemplo he puesto otra capa muy burdamente, pero lo que suele hacer es poner varias con varios nodos, cada uno conectado a todas las entradas anteriores. Lo bueno viene cuando durante el proceso de aprendizaje cada capa aprende a encontrar y detectar las características que mejor ayuden a clasificar los datos. En nuestro ejemplo, durante el ajuste, la primera capa aprendería que los alumnos con el trabajo suspenso suspenden el curso. Si recogemos una red para detectar números escritos a mano, puede que las capas ocultas aprendiesen a detectar trazos rectos o curvados que sirven para decidir si estamos ante un 1 o un 8, como por ejemplo, más allá del perceptrón
redes profundas, redes convolucionales. Les voy a mostrar. En rojo la función escalón, en azul la sigmoide, una aproximación más suave pero con la misma idea. Como siempre, hasta ahora nos hemos centrado en simplificaciones. Para entender bien los conceptos de redes neuronales, en la realidad las cosas se complican bastante. Por ejemplo, se dejan de usar perceptrones para usar otras neuronas, con un comportamiento más suave, usando funciones como la sigmoide. La idea es que pequeños cambios en los pesos provoquen pequeños cambios en la salida de la red, para así poder hacer más fácil el aprendizaje. Las capas también se complican. No podemos encontrar varias capas intermedias con varias neuronas cada una, llegando a la que llaman redes neuronales profundas. La idea es que con más capas, con más neuronas, cada una se pueda mejorar las predicciones en conjuntos de datos más complicados. Por ejemplo, aquí se explica desde un punto de vista visual y matemático cómo afectan las múltiples capas y unidades al funcionamiento de la red neuronal. Ahora bien, el siguiente paso son redes convolucionales, que están funcionando muy bien en reconocimiento de voz y procesamiento de imágenes. En una red neuronal, como lo que hemos visto antes, podríamos una neurona para cada píxel de una imagen y después pondríamos varias capas con varias neuronas, todas conectadas entre sí, para tratar de encontrar un número en una foto, por ejemplo. El problema es que no es demasiado efectivo. Imaginémonos todos los pesos que podría computar para una red que acepte imágenes de 1920 por 1080 píxeles. La idea de las redes convolucionales es tratar de buscar características locales en pequeños grupos de entradas. En el caso de las imágenes de píxeles, como pueden ser bordes o colores o más o menos homogéneos, es la misma idea que comentábamos cuando introducíamos las capas, unos párrafos más arriba. Pero como una variación buscábamos características no en toda la imagen, sino solo en pequeñas regiones. Además, buscamos siempre detectar la misma característica en todos los grupos, por lo que la idea de las redes convolucionales es tratar de buscar características locales en pequeños grupos de entradas. En el caso de las imágenes de píxeles, como pueden ser bordes o colores más o menos homogéneos, es la misma idea que conectábamos cuando introducíamos las capas más arriba, pero con una variación. Buscábamos características no en toda la imagen, sino solo en pequeñas regiones. Además, buscábamos siempre detectar la misma característica en todos los grupos, por lo que podemos repetir esa estructura y reducir los ajustes que tenemos que hacer. Para llevar a cabo esta idea, ponemos un mismo grupo de neuronas por cada grupo de entradas. Por ejemplo, un cuadrado de 3 por 3 píxeles en una imagen o una secuencia de 4 mediciones en un archivo de sonido. La idea es que todos los elementos que metamos en la capa, llamada capa convolución, tienen los mismos pesos por cada entrada y se reduce considerablemente el número de parámetros. Si metemos más capas, la red neuronal podría descubrir más y más complejas características de la imagen. Se puede empezar por colores o bordes orientados a acabar con capas que se activan con formas circulares y cuadradas. Las redes neuronales artificiales están inspiradas en la biología. Esto significa que están formadas por elementos que se comportan de manera análoga a las neuronas en las funciones más elementales y están organizadas de una forma similar a la del cerebro, pero las analogías no son muchas más. Ahora bien, las características fundamentales de las redes neuronales artificiales son: aprenden de la experiencia, como ya lo habíamos platicado.
Las redes neuronales artificiales pueden modificar su comportamiento como respuesta a su entorno, dado un conjunto de entradas, quizá con las salidas deseadas. Las redes neuronales se ajustan para producir respuestas consistentes. Una amplia variedad de algoritmos de entrenamiento se han desarrollado, cada uno con sus propias ventajas e inconvenientes. También tenemos, generalizan de ejemplos anteriores a los ejemplos nuevos. Una vez que las redes neuronales artificiales están entrenadas, la respuesta de la red puede ser hasta un cierto punto insensible a pequeñas variaciones en las entradas, lo que las hace idóneas para el reconocimiento de patrones. También tenemos abstracción de la esencia de las entradas. Algunas redes neuronales artificiales son capaces de abstraer información de un conjunto de entradas, como por ejemplo en el caso del reconocimiento de patrones. Una red puede ser entrenada en una secuencia de patrones distorsionados de una letra. Una vez que la red sea correctamente entrenada, será capaz de producir un resultado correcto ante una entrada distorsionada, lo que significa que ha sido capaz de aprender algo que nunca había visto. Las principales ventajas que presenta una red neuronal son aprendizaje adaptativo, capacidad de aprender a realizar tareas basadas en un entrenamiento o en una experiencia inicial, autoorganización. Una red neuronal puede crear su propia organización o representación de la información que recibe mediante una etapa de aprendizaje. Tolerancia a fallos. La destrucción parcial de una red conduce a una degradación de su estructura. Sin embargo, algunas capacidades de la red se pueden retener, incluso sufriendo un gran daño. Operaciones en tiempo real. Los cómputos neuronales pueden ser realizados en paralelo. Para esto se diseña y fabrican máquinas con hardware especial para obtener esta capacidad. Fácil inserción dentro de la tecnología existente. Se pueden obtener chips especializados para redes neuronales que mejoran su capacidad en ciertas tareas. Ello facilitará la integración modular en los sistemas existentes. Para describir la estructura de una red neuronal, primero describimos la estructura de lo que denominamos neurona. Una neurona es la unidad básica de la red. La podemos describir comparándola con una neurona biológica, ya que el funcionamiento será similar. En la parte superior de la imagen vemos una neurona biológica. Esta está formada por sinapsis, axón, dendritas y cuerpo. En la parte inferior tenemos una neurona artificial, que es una unidad de procesamiento de la información. Es un dispositivo simple de cálculo que antes un vector de entradas proporciona una única salida. Sabiendo ya que la neurona es la unidad básica de la red, podemos definir una red neuronal como modelos matemáticos inspirados en sistemas biológicos adaptados y simulados en computadoras convencionales. Para la clasificación de las redes neuronales vamos a seguir dos tipos de aplicaciones. Estos serían según su arquitectura, según el aprendizaje. Muy bien, ahora según su arquitectura. La arquitectura de una red consiste en la disposición y conexionando de las neuronas. Podemos distinguir en una red el número de capas, el tipo de las capas que pueden ser ocultas o visibles, de entrada o de salida, y la direccionalidad de las conexiones de las neuronas. Todo esto nos sirve para clasificarlas en dos tipos, en redes monocapa y en redes multicapa. Las redes monocapa cuentan con una capa de neuronas que intercambian señales con el exterior y que construyen a un tiempo la entrada y la salida del sistema. Una de las redes más representativas de este modelo es la red Hopfield, que ha tenido una gran influencia en el desarrollo posterior de las redes neuronales.
Las redes multicapa están formadas por 2 o más capas de neuronas conectadas entre ellas. Dependiendo de cómo sean estas conexiones, podemos hacer otra subdivisión. En este caso tenemos redes con conexión hacia adelante y redes con conexiones hacia atrás. Las redes con conexión hacia adelante, este tipo de redes contienen solo conexiones entre capas hacia adelante. Esto implica que una capa no puede tener conexiones a una que reciba la señal antes que ella en la dinámica de la computación. Redes con conexiones hacia atrás. En este tipo de redes pueden existir conexiones de capa hacia atrás y por tanto la información puede regresar a capas anteriores en la dinámica de la red. Ahora bien, según el aprendizaje se basa en el entrenamiento de la red con patrones. El proceso de aprendizaje se basa en lo que la red ejecuta los patrones de forma iterativa hasta que muestra respuestas satisfactorias. Es decir, los pesos sinápticos se ajustan para dar respuestas óptimas para el conjunto de patrones de entrenamiento. Podemos distinguir 3 tipos de aprendizaje, en los que ellos tenemos aprendizaje supervisado, que la red dispone de los patrones de entrada y de salida que queremos obtener para esa entrada y en función de ellos se modifican los pesos de la sinapsis para ajustar la entrada a la salida. También tenemos aprendizaje no supervisado, consiste en proporcionar a la red los patrones de salida, sino solo los de entrada y dejar que la red los clasifique en función de características comunes que encuentren entre ellos. Y tenemos también el aprendizaje híbrido, no se proporcionan los patrones objetivos, sino que solo se dice si la respuesta acierta o falla ante un patrón de entrada. Muy bien, esto es todo. Les agradezco por su atención. Muchas gracias. Buenas tardes.